Ok, ha iniciado la grabación de este nuevo encuentro sincrónico. Esperemos de pronto que Luis vuelva y se conecte, que no tenga problemas técnicos. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí y por participar. Hoy tengo un tema bastante interesante en todo esto que venimos trabajando de aseguramiento de plataformas. Aunque el título es sobre el proceso de cierre de vulnerabilidades, pues realmente tiene varios temas ahí, varias aristas. Eh, ¿Recuerdan ustedes el proceso de gestión de riesgos y cómo desde la gestión de riesgos también hay un ciclo de cierre de riesgos que es fundamental? Entonces es algo similar lo que les traigo y les voy a presentar, que está muy asociado a y qué hacemos cuando de una u otra manera pues eh, planteamos una gestión de vulnerabilidades. Bueno, con respecto a las actividades, eh, les copié ahora que ya estaba lista pues la retroalimentación de la actividad número 2. Les generé una serie de recomendaciones, una serie de elementos que es importante pues mejorar y mirar cómo hacerlo. No sé si tienen alguna duda sobre esa retroalimentación. Sé que José y Jorge tuvieron, digámoslo así, una nota, aunque es relativamente buena, realmente es baja. Mm, pero si quieres, les cuento rápidamente en qué se basó el tema. O si quieres, lo hablamos ahora 2 segunditos apenas terminemos el encuentro. Ustedes me dicen. Rafa, si quiere, pues lo hablábamos, pero yo creo que después del encuentro no podríamos porque, pues que tenemos la otra clase, sería de pronto más tardecito, o si quiere mañana. Ok, ok. Listo, sí, de todas maneras, léanse en las observaciones. En términos generales, muy generales, el tema ahí es cuando yo genero un informe, pues realmente no lo dejo crudo. O sea, yo no cojo el informe de la herramienta y se lo entrego al cliente, sino que yo le debo hacer un análisis, yo debo mirar si realmente es aplicable, si, no sé, cualquiera que sea la situación de análisis del informe. Porque si suponemos que nosotros somos los gestores del proceso y le entregamos así crudo el informe a un cliente, pues el cliente va a decir, bueno, ¿y yo qué hago con esto? No tengo ni la más remota idea de qué hacer con esto. Eso es como en resumidas cuentas, y lo que se pedía de los objetivos era analizar los hallazgos, analizar qué quiere decir eso, qué hay ahí detrás, y desde el punto de vista de seguridad, obviamente, cuáles son las mejoras y todo eso. Esa es como la retroalimentación global. Bueno, la actividad 3 que la estamos trabajando, espero que vayan bien con esa actividad y se entregue pues en el tiempo que habíamos estipulado. Bueno, miremos el tema de gestión de vulnerabilidades. Eh, este es el proceso global, seguramente lo recuerdan de un encuentro pasado, donde veíamos que tiene de manera global 5 etapas. Tiene una identificación, tiene una clasificación, evaluación, corrección y una revisión de niveles de riesgo para luego retornar otra vez a una identificación y así cerrar todo el proceso. Entonces, localizar las diferentes fuentes y amenazas dentro de la identificación pues es fundamental. Conocer de dónde pueden venir los posibles ataques, de dónde pueden surgir todo ese tipo de amenazas. Descubrir problemas en los sistemas y en las tecnologías. En resumidas cuentas es, bueno, ¿y cuáles son las vulnerabilidades que tienen los sistemas? Eso hace parte pues del proceso de identificación.
Luego vamos al proceso de clasificación. Creamos los tipos, clasificamos de acuerdo al ámbito de aplicación y clasificamos cada vulnerabilidad de acuerdo a un nivel que definamos. Sea porque tenemos el nivel de la CVE, que en la actividad 2 se pedía ir a mirar la CVE a ver qué pasaba con ellos, o sea porque definimos como grupo de trabajo un nivel. Luego va la evaluación, que es entender la vulnerabilidad y sus posibles explotaciones, mirar los niveles de riesgo antes de ejecutar una prueba. Luego de los hallazgos y encontrar los hallazgos vamos a la etapa de corrección, hay que hacer una planeación de proyectos, hay que mirar cómo se administra y cómo de una u otra manera vamos a establecer esos controles. Y fundamental encontrar la causa raíz, eso es fundamental. Y la última etapa es verificar eficacia, eficiencia y efectividad de esas correcciones, de esos control, valorar nuevamente las vulnerabilidades en función del riesgo, qué tan riesgoso es. Entonces, cuando miramos ese último punto, que es cuáles son los niveles de riesgos finales, entonces ahí ya estamos hablando de cuál es mi etapa de cierre de la vulnerabilidad. No del proceso, porque el proceso es continuo, vuelvo, identifico, vuelvo y hago y vuelvo y todo eso, sino cuál es mi etapa de cierre. ¿Cuándo estoy tranquilo yo que el proceso de gestión de vulnerabilidades, a medida que voy encontrando una vulnerabilidad, la voy cerrando, la voy corrigiendo y la voy midiendo? Esa es como en resumidas cuentas la visión que podría tenerse en términos de cierre de vulnerabilidades. Lo que están observando ahí es la gestión de vulnerabilidades desde un PHBA, donde en el planear hago una serie de definiciones. Defino el objetivo, obtengo el mapa de riesgos, encuentro las vulnerabilidades y posibles impactos, plan de ejecución de la prueba, si hay presupuesto involucrado, cuál es el presupuesto, o si voy a contratar un tercero que me haga la prueba, obviamente ahí tengo presupuesto. ¿Quiénes son los responsables? Tanto de ejecución de la prueba como de los dueños de las plataformas, porque es posible que se vean afectados. Entonces hay que saber quiénes son los responsables. Si necesito un tema de capacitación, entonces a quién vamos a capacitar, a quién vamos a instruir con respecto a los temas de seguridad. Y hay un tema muy grueso ahí que no lo miramos aquí en este módulo, que es la definición de los KPIs, de los indicadores. Eso es un tema bien interesante, definición de indicadores. Eso hace parte del planear. Ahora, dentro de ese planear, nosotros dentro de la actividad 2 definimos muchas cosas. Definimos el objetivo, digamos que no obtuvimos el mapa de riesgos, pero es muy probable que ustedes hayan visionado el riesgo. Hombre, yo no lo voy a hacer en la empresa, lo voy a hacer en la casa, ya visionaron un riesgo. Se encontraron las vulnerabilidades y ustedes plantearon una serie de controles, cómo solucionar el tema. O sea, llegaron solamente hasta la planeación de la ejecución de los controles como tal. Cuando llegamos al hacer, dentro del análisis de vulnerabilidades, pues el hacer trae tres cosas importantes. Ejecutar las acciones, las que planeamos, verificar y hacer toda una ejecución y una verificación de proyectos. Ahora, si ampliamos un poquito más, en ese proceso de la gestión de vulnerabilidades sobre las plataformas tecnológicas, cualquiera que sea, hay un tema de gestión por proyectos y es cuál es la estrategia que yo defino para ejecutar un análisis de vulnerabilidades sobre las plataformas. Ahora, ese análisis de vulnerabilidades, recordemos que me va a alimentar muchas cosas. Una de ellas es el mapa de riesgos y otra de ellas son las líneas bases de seguridad y todos los temas de hardening que yo debo tener escritos como proceso, como procedimiento dentro de una estructura de modelo de seguridad. Entonces, en esa gestión por proyectos, yo debo definir obviamente objetivo, cronograma, recursos, costo y tiempo. Tal cual, como
se definen los proyectos tradicionales, que es un esfuerzo temporal, que en algún momento debe acabarse y pasar a ser un proceso. Entonces en ese hacer yo defino eso. Ahora, en la ejecución de las acciones, tema importante es hacer una programación de las ventanas de mantenimiento, las conocidas ventanas de mantenimiento o tiempo fuera, si es del caso, si la prueba de seguridad pues es un poco agresiva. Temas, por ejemplo, de verificar si el sistema está preparado para ataques de negación de servicio. Eso es una prueba bastante agresiva. Entonces hay que pedir, obviamente, una ventana de mantenimiento. Actualizar las diferentes herramientas técnicas. Yo les comentaba en la charla pasada temas importantes de la gestión de vulnerabilidades es escoger un grupo de herramientas, pero ese grupo de herramientas hay que mantenerlas actualizadas o descargar el set de herramientas pues que esté más actualizado. Si estamos hablando de Nexus, pues los plugins que estén actualizados, y si tenemos obviamente un contrato con Tenable, que es la organización que soporta Nexus, pues es claro que nos mantendrán siempre actualizados. Ahí nuevamente la recomendación es cuál es el grupo de herramientas seleccionadas para ejecutar los análisis de vulnerabilidades. Vamos a hacer la verificación del plan y una de las recomendaciones es haga un checklist de las diferentes pruebas que están programadas. Entonces dentro de ese checklist uno empieza a decir, ok, necesitaba hacer un tema de reconocimiento, ¿lo hice o no lo hice? ¿Y cómo me fue? Necesitaba hacer un tema de footprinting, ¿lo hice o no lo hice? ¿Cómo me fue? ¿Cierto? Un checklist para que de pronto no se me vaya a pasar alguna prueba que tenía visionada y realmente no la hice. De igual manera, cada uno de los elementos que están planeados sobre la infraestructura tecnológica, pues hay que buscar qué hacer y cómo hacerlo. Veíamos en una charla pasada toda la serie de elementos en términos de seguridad de diferentes plataformas que podríamos considerar. Si es a nivel de red tenemos unos, a nivel de sistema operativos otros, a nivel de bases de datos, a nivel de aplicación. O sea, hay una serie de cosas que hay alrededor. Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer la prueba y en qué vamos a hacer la prueba? ¿Cuál es el checklist? Si tenemos sistemas de enrutamiento y switches, entonces cuáles son las pruebas y cuál es el test. Leían seguramente al principio del módulo todo el tema de Command Criterial, todo el tema de cómo hacer de una u otra manera un diferenciador en qué vamos a chequear. Entonces esos diferenciadores están orientados, uno, a si voy a hacer pruebas de seguridad, y dos, así voy a hacer y construir líneas bases o temas de hardening en las plataformas tecnológicas. Entonces tendría que estar verificando esas command criterial, cómo se van administrando en las diferentes plataformas tecnológicas. Ahora, en el plan de ejecución, yo tendría o debería de tener un derrotero, sea por un proceso de ethical hacking, o sea por un proceso de algunos frameworks que por ejemplo vimos, el tema de OWASP o de OSINT o de PTS, cualquiera que sea esos. ¿Cuáles son las pruebas de seguridad que vamos a realizar? Y de eso hago un checklist. Entonces, si voy a hacer reconocimiento, si lo hice, escaneo, si voy a obtener acceso, si ya obtuve la evidencia, si no la obtuve, cómo la obtuve, ¿cierto? Todo ese proceso que hay alrededor del tema. Cuando ya yo tengo de una u otra manera la ejecución de la prueba, voy al tema de verificar. Y es que yo debería estar evaluando las acciones que ejecuté. Entonces reviso el cronograma, si fue en el tiempo que es, si me gasté los recursos que era, el tiempo de la prueba por campo o como lo programé realmente funcionó, si era o no era, debo ajustar más, debo verificar las evidencias.
si obtuve la evidencia a nivel de fotos, a nivel de video, a nivel de registro, o si hice, por ejemplo, la herramienta, si utilicé una herramienta que hacía SQL injection, si realmente en la base de datos se vio afectada, si no se vio afectada, todo eso. ¿Cuál es la evidencia que se tiene para el informe? Y aquí se construye y se valida pues el informe que se va a entregar como resultado. Entonces, dentro de ese proceso, el siguiente tema es cuáles son las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se van a generar a partir de esos hallazgos y de ese análisis de vulnerabilidades. Entonces, acciones correctivas, hay que indicarlo claramente qué es lo que se va a implementar y cómo se va a implementar. Entonces ahí podemos hacer una unificación de dos cosas. Una, si la acción correctiva estaba planeada dentro de un mapa de riesgos. Esa es una. O dos, si hace parte de una línea base, de un hardening que se le debió haber hecho a la aplicación o a la plataforma, ¿por qué no se hizo? O sea, si se supone que el documento de hardening en línea base era para, digámoslo así, reducir los niveles de exposición y estaba escrito ahí, porque cuando corrí el proceso de análisis de vulnerabilidades encontré la vulnerabilidad. Entonces no se está ejecutando el documento que se escribió. Esa es como una pregunta que nos hacemos muchas veces cuando encontramos cosas que se supone que están en el documento de línea base o de hardening, como se quiera llamar. Igual, en las acciones correctivas, entonces hay que validar el nivel de criticidad del hallazgo. Si es muy alto el hallazgo, entonces hay que hacer un proceso para su corrección de manera inmediata. Tenemos las acciones preventivas y es ¿qué vamos a hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Ese es el punto. Ahora, los dueños de los activos pues deberían de tener un plan, un cronograma, unas acciones, porque como se supone que encontramos la causa raíz, pues se supone que tenemos que actuar sobre la causa raíz, porque es que no tiene sentido seguir trabajando sobre el problema. Si no encontramos la causa raíz, pues difícilmente vamos a poder reducir el tema. Y dentro de esas preventivas es eso, es no atacar el problema, atacar la causa raíz. Porque si atacamos el problema va a seguir saliendo por otro lado. Entonces sigamos parchando y parchando y parchando. No, ¿cuál es la causa raíz? ¿Por qué se está presentando? Falta un proceso completo de patch management, un proceso completo de actualización de sistemas. Antes de, esas son las acciones preventivas. Y las acciones de mejora se enfocan mucho a, ok, ¿cuándo voy a volver a hacer una prueba sobre los hallazgos? Los dueños de los activos deberían de entregar una fecha tentativa de cuándo estarían corrigiendo los hallazgos. Y sobre ese tiempo, entonces hay que hacer una nueva programación y decir, ok, entonces voy a volver a ajustar la herramienta para volver a correr la prueba. Ahí, lo que les comentaba hace 8 días, es muy probable que se ejecute la prueba y se encuentren nuevas vulnerabilidades. Eso no quiere decir que entonces la primera prueba estuvo mala, no. Los sistemas se van acumulando y van generando vulnerabilidades, las herramientas se van actualizando y uno va encontrando ese tipo de cosas. Es muy probable que las que estén cerradas, pero que hayan nuevas abiertas u otras que ya ni existen. Esas son realmente las acciones de mejora y trabajar siempre sobre la causa raíz. Ese es un tema fundamental, la causa raíz. No sé si hay preguntas hasta el momento. Ok. Perfecto. Entonces, dentro del cierre del ciclo de vulnerabilidades, hay muchos temas que podemos estar visionando. El primero es revisión de hallazgos y es listo los hallazgos que en su momento estuvieron, qué pasó con ellos.
se les hizo una gestión, no se les hizo una gestión. Aquí el tema en el cierre de las vulnerabilidades es cuánta gestión le vamos a hacer a lo que hemos encontrado. ¿Cuánto? Mucho, poquito, la encontramos y listo, después miramos a ver qué hacemos. No es, esos hallazgos hay que hacerle un seguimiento. Lo mismo en la validación, aunque no vimos cómo definir los KPIs, y es, definimos unos indicadores. ¿Cuántas vulnerabilidades encontradas sobre una plataforma debieron haber sido cerradas en menos de 2 meses? Eso es un KPI. ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? Otro KPI. 10 análisis de vulnerabilidades en todas las plataformas en un año. O sea que estamos hablando casi que un análisis de vulnerabilidades por mes en una plataforma diferente. ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? ¿Cierto? Ese es el cierre del ciclo de la vulnerabilidad. Incluir nuevo proceso de monitoreo, inteligencia de búsqueda en términos de vulnerabilidades. Entonces, si tenemos la posibilidad de adquirir una herramienta paga, pues esas herramientas vienen con muchos elementos de inteligencia, inteligencia en amenazas y un poco de cosas ahí, que eso nos puede servir, obviamente, para saber qué tan bien estamos y cómo lo podemos cerrar. Hacer una revisión de las nuevas tecnologías. Perdón, le pregunto algo. ¿Qué herramienta de las que usted nombra pagas de pronto puede ser buena y que no sea tan costosa que uno podría decir, bueno, esta se puede adquirir o todas muy costosas? La verdad, José, sí son un poco costosas. Seguramente ustedes tuvieron un tiempito a revisar la página de Nexus y no sé si vieron los precios. Por ejemplo, Nexus Cloud vale como $4,000 anuales, de $4,000 a $5,000 anuales. Acunectis está como en 3,000 o 4,000. Rapid7 vale como 6,000, es costosísima. Todos esos gestores de vulnerabilidades son costosos. No hay ninguna que uno diga, ve, esta me vale 100,000 pesitos. No, ojalá. Todas son muy costosas. Por eso muchas organizaciones lo que optan es por contratar un servicio. No, venga, hágame usted una prueba de seguridad. Yo sé que usted me va a cobrar X plata, pero yo no tendría ya cómo pagar esa licencia, entonces simplemente hágame una prueba de seguridad. El tema ahí es que, por mi experiencia, si ustedes piensan contratar un tercero que haga una prueba de seguridad por la compra de la licencia, créame que le sale más barato comprar la licencia. Porque si ustedes compran la licencia, no le va a servir solamente para una prueba. Usted la pueden utilizar todo el año para todas las plataformas tecnológicas. Entonces, cuando uno plantea un costo-beneficio de si la adquiero o consigo el servicio, créanme que en costo-beneficio es más factible que ustedes la adquieran. Ahora, hay otro punto y es si realmente hay una legislación que me diga que yo no debería hacer la prueba, sino que la debo contratar con un tercero. Ya eso es otra cosa. Pero en resumidas cuentas, realmente son costositas ese tipo de herramientas. Toca un poco con herramientas free y aprender un poco más Kali Linux y Booktrack y Kaine y todas esas herramientas que eso nos permiten de una otra manera hacer un análisis de vulnerabilidades, al menos empezar, al menos enfrentarnos al tema. Ya ustedes iniciaron con la Nexus, vieron que eso entrega una información muy bonita, un informe y un reporte bien chévere, y eso tiene mil y una cosa. Obviamente Kali Linux no les va a entregar eso así, pero bueno, por algo empieza uno. Bueno, el tema de definición, ok. El test periódico, infundamental. ¿Cada cuánto vamos a hacer eso? Cada 6 meses, cada año. Pues si tenemos una empresa pequeña, qué sé yo, 15 servidores, 10 servidores o 20 servidores o un poquito más, con sus respectivos servicios, entonces uno dice, bueno, anualmente, ¿cuántas pruebas voy a hacer?
anualmente cómo le voy a hacer el recorrido a los servidores. Pero si ya tenemos una mediana o una gran empresa que tienen 100, 200, 500 servidores o más, pensar que eso se va a hacer en un año es complicado, no es fácil. Entonces ahí lo que le toca a uno es, bueno, yo voy a priorizar sobre, digamos, las que son más urgentes o las que están expuestas a internet o qué sé yo, pero hay que priorizarlas, a menos que se tenga mucho personal y de una u otra manera pues se puedan abarcar todas. Es correcto, sí. Son los mecanismos que podríamos tener para valorar ese tema. Eh, Ustedes recuerdan el tema de ROI, de ROSI, retorno a la inversión en seguridad. Eso es una herramienta para, de una u otra manera, demostrar un poco que los riesgos cuando impactan pueden impactar mucho más alto que los controles que se tienen y ahí es donde uno de una u otra manera pues podría justificar un poco esa herramienta que nos va a permitir hacer análisis a muchas cosas, no solamente a una. Pero el ROI es otra herramienta, el retorno a la inversión. Y el último tema en el cierre de las vulnerabilidades, digámoslo así, es un poco complejo. ¿En qué sentido? Normalmente las herramientas técnicas encuentran una serie de soluciones, digámoslo así, un poco más predefinidas, porque muchas de estas herramientas van y validan contra la CVE y ya te dicen cuál es la solución. La pregunta aquí es, ¿y qué pasa si esa solución yo no la puedo implementar? Les voy a colocar un ejemplo. Supóngase que Nexus, la herramienta que se ejecutó, encontró una vulnerabilidad en una plataforma web en Apache y una vulnerabilidad que se soluciona con un parche y una actualización. Pero resulta que en ese servidor o en ese grupo de servidores no hay una aplicación, hay 5 aplicaciones. Y sabrán ustedes, los que vienen trabajando con tecnología, los que están enterados en temas de implementación, que cuando se actualiza una versión se daña, casi que se dañan todas las aplicaciones. La aplicación hay que volverlas a construir. Entonces, si se parcha el Apache, es muy probable que 5 aplicaciones dejen de funcionar. Entonces ese control no es tan funcional. Así la herramienta Nexus diga que es que hay que parchar. La pregunta que nos hacemos desde el punto de vista de gestión de riesgos y de seguridad en plataformas es ¿cuáles son los controles compensatorios que me pueden reducir los riesgos sabiendo que yo no puedo implementar el control directo que se estipuló? Esa es la pregunta. Entonces, en el cierre de las vulnerabilidades hay que pensar desde la causa raíz cuáles son los controles alternos que yo podría tener cuando los controles directos no los puedo implementar. Entonces ahí como gestores de los temas de seguridad deberíamos de darle un poco más herramienta a las áreas de infraestructura, bases de datos y todo eso para que ellos puedan trabajar. No solamente cerrarnos y decir, no, es que usted tiene que parchar. No, miremoslo desde el punto de vista de riesgos, ¿qué hacer? Miremoslo desde el hardening de plataformas, ¿qué hacer? Si es una base de datos, y entonces ¿qué hacemos con la base de datos si no podemos parchar un Oracle? O si tenemos un Oracle un poco viejo, un 11C, por ejemplo, un 10, 10G, no lo podemos parchar porque es una base de datos bastante viejita que corre, funciona, ¿cierto? Funciona, pero que si la parchamos se va. Entonces, ¿cuál es el control que me puede compensar ese tipo de cosas? No sé si hay preguntas hasta el momento. Ok, perfecto. Ok. Miremos un temita que es bien interesante. Es el tema de manejo de incidentes de seguridad. Ese tema, no sé si ustedes lo ven en alguna materia o en algún módulo. eh, Cómo hacer la construcción de equipos de respuesta a incidente o qué es un equipo de respuesta a incidente y toda su estructura.
frente a una amenaza o a un ataque informático o a una eventualidad que esté por fuera de lo normal. Entonces, dentro del proceso de manejo de incidentes es un tema importante porque las vulnerabilidades, en la medida en que yo las identifique, yo podría moverme en el sentido de, y si vuelve a pasar, ¿yo cómo actúo? O sea, ¿cuál es mi manejo de incidentes de seguridad si esa vulnerabilidad es explotada? Ese es el punto de vista que yo les traigo como tal. Ahora, el proceso de manejo de incidentes de seguridad pues tiene una serie de etapas, digámoslo así, fundamentales. Son 8 etapas en total y dentro de esas 8 etapas pues nos enmarcamos en una serie de información de cómo construir un equipo de respuesta a incidente si tenemos un problema en nuestras plataformas tecnológicas, cualquiera que sea dentro del proceso de aseguramiento. Lo primero es preparación y es, recordando un poco gestión de riesgos, cuáles son nuestros activos de información. Los conocemos y los reconocemos, sabemos dónde están. Sabemos todos y cada uno de los elementos o tenemos un software que administre el tema de inventario. Ese es uno. Lo otro es el tema de la evidencia digital. Normalmente está asociado a los temas de logs y registros. Y es si esa plataforma tecnológica la podemos preparar para gestionar los logs, o sea, para que los podamos configurar y en un momento dado los podemos extraer y poder saber qué es lo que está sucediendo con el sistema. Y dentro del proceso de preparación está el tema de capacitación y volvemos, KPIs, hay que definir los indicadores. ¿Por qué eso es tan importante eso? Ustedes saben que lo que no se mide no hay cómo gestionarlo. Entonces hay que medir, porque entonces nos van a preguntar, ve, ¿y cuántos incidentes de seguridad han habido en los últimos 6 meses? Ni idea, no sabemos. O si sabemos, vamos a decir, sí, ve, hubo como 5 incidentes. Ah, ok. ¿Y qué tanto impacto generaron? Nada, corchados. ¿Y en qué tiempo se solucionaron? ¿Cuántos clientes afectaron? ¿Hubo pérdidas económicas? ¿Cierto? Una serie de cuestiones que hay alrededor de los KPIs. Entonces en la preparación, pues uno define ese tipo de cosas. En la identificación y registro, el tema ahí es cómo actuar cuando ocurre un evento de seguridad. Entonces hay que tener un procedimiento de preinvestigación, un procedimiento que permita medianamente saber qué está pasando, saber qué fue lo que sucedió, saber si eso que sucedió es o no un incidente de seguridad. Porque es que muchas veces hay una serie de incidentes que están asociados a fallas y problemas de la tecnología y que no necesariamente es un incidente de seguridad. Definir y clasificar la criticidad del evento. Cuando ocurra un evento deberíamos de tener una tabla de clasificación para saber, dependiendo de la plataforma tecnológica, cómo nos movemos. Y buscar un mecanismo de registrar el sistema. Eso es fundamental. El tema de registro es fundamental. Porque aquí es donde nos preguntas, ¿y cuántos eventos de seguridad han habido? Si no hay registro, toca es memoria y con la memoria no podemos sacar estadísticas. El tercer paso es contener y aislar. Cuando ocurre un evento de seguridad, una de las primeras acciones que se debería hacer es intentar contener el evento, o sea, reducir el evento, pero que no se genere indisponibilidad. O sea, buscar el balance entre el servicio arriba pero el ataque abajo. Ahora, si no podemos contener el evento, definitivamente toca aislar el elemento para que ese elemento o ese ataque que está llegando a ese elemento no salte entre plataformas tecnológicas. Entonces toca aislar. Hay algunos puntos dentro del manejo de incidentes de seguridad que de manera inmediata hay que aislar. Por ejemplo, un malware. Ahí no hay nada que hacer, aísle el elemento antes de que eso empiece a dañar la red.
un ataque de negación de servicio. Pues antes de que tumbe toda la plataforma, pues coloque una regla de firewall que tumbe todos los paquetes, ¿cierto? Aislar el sistema de manera inmediata. Luego de que surte el proceso de contener y aislar, y digamos que ya tenemos el incidente medianamente controlado, va a una etapa que es la investigación forense. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos utilizados para encontrar la causa raíz de los problemas y ahondar en una investigación a través de técnicas forenses? Recuperación de información, recuperación de logs, seguimiento, extracción de información y nodos en discos duros, en memoria, bueno, una cantidad de cosas que hay alrededor de la investigación forense. Eso en el caso eventual, pues que queramos desarrollar ese tipo de cosas, temas de investigación forense. Luego de que ya tenemos el evento controlado, viene el proceso de erradicación. Y es que, ¿cuáles son los mecanismos para eliminar el incidente? Para evitar que ese incidente no vuelva a ocurrir. ¿Cuál es el proceso que vamos a utilizar para que en el futuro, si ocurre, se genere el menor impacto posible? Entonces, en la erradicación lo que estamos buscando es eso. Temas, digamos, que pueden suceder cuando yo tengo una inyección de código en un servidor web. Ok, yo contuve el evento, lo aislé, hice la recuperación. En la erradicación, la pregunta es, ¿y si ese evento de seguridad ya estaba hace rato ahí? O sea, el backup con que recuperamos es muy probable que esté contaminado. Entonces hay que ir a revisar todos los backups uno a uno, porque entonces lo que hicimos fue devolverle el código malicioso al atacante y bueno, feliz el hombre. En vez de erradicarlo, antes lo volvimos a montar. Entonces, ¿qué en la etapa de erradicación, qué tenemos que hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Luego vamos a la recuperación del sistema. Y es establecer todos los parámetros, accesos, usos y servicio como tal para que los usuarios pues puedan acceder a su sistema. Aquí ya viene exactamente el tema de backup limpios, el tema de reinstalación de servicios si es necesario, recuperación de registros, viene la etapa de la comunicación a los clientes. Señor cliente, tuvimos una eventualidad que ya la estamos solucionando, hay un tema comunicacional. A veces no es prudente decir que es que tuvimos un evento de seguridad. Sabrán ustedes que eso es un problemita de reputación. Ah, tuvieron un problema de seguridad. Eso da mucho que pensar, ¿cierto? Entonces simplemente tuvimos una eventualidad, una falla tecnológica que estamos recuperando. O sea, hay formas de decir las cosas sin desmeritar todo el trabajo, ni que el cliente esté pensando pues que tenemos una falla gigante en términos de seguridad, sino hay formas de manejar los temas comunicacionales. Entonces yo recupero todo el sistema y el último paso es ¿dónde anoto yo las lecciones aprendidas? Esa es una discusión interesante porque la mayoría de las empresas que conozco no tienen un software para gestión de conocimiento. El gestor de conocimiento universal es Excel y el correo electrónico. Entonces todo lo que nos pasa lo ponemos en un archivo Excel o lo mandamos por correo electrónico para que no se nos olvide y para que no se le olvide al compañero. Pero al cabo de 6 meses, ustedes sabrán que quién encuentra un correo electrónico. Eso uno busca y busca y busca y no encuentra pues mucho. Aquí el mensaje es dónde de una u otra manera podemos colocar de manera centralizada esa base de conocimiento en términos de lecciones aprendidas. ¿Dónde? Un wiki, un foro, no sé, una página web interna donde todo lo coloquemos ahí, no sé, pero hay que buscar los elementos que nos permitan eso. Y vuelve y juega el tema de los KPIs. ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? Los tiempos para el análisis forense fueron los adecuados, se recuperó el sistema en el tiempo que era, a los clientes se llamó en el tiempo que era, ¿cierto? Todos los PKIs, toda la medición del sistema. Y si no se cumplió alguno de ellos, entonces a la próxima ronda, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer?
¿cuál es la acción de mejora que vamos a tener con respecto a los temas de medición de desempeño, medición de indicadores y todo lo que hay alrededor? Y obviamente, pues al final es cierre de incidente, se declara el incidente cerrado, se generará un respectivo informe para pues, las personas eh, que están de frente o las que están esperando un reporte, aunque seguramente en cada uno de esos pasos normalmente uno va entregando información, va entregando información para que estén enterados las personas que requieren estar enteradas. Ya en el cierre, pues uno entrega ya un informe oficial de lo que sucedió, de cómo se trabajó, de las acciones de mejora y quién va a cumplir las acciones de mejora. Cuando vemos todo este panorama de manejo de incidentes de seguridad, realmente le estamos apuntando a es cómo cerramos la brecha de la gestión de la vulnerabilidad. Si hacemos una adecuada gestión de incidentes de seguridad, seguramente las vulnerabilidades van a estar controladas aunque existan, porque cuando llegue un ataque vamos a saber interactuar de manera rápida. Entonces ese ataque es muy probable que no logre explotar del todo la vulnerabilidad que ya conocemos, sino que tenemos un sistema de manejo de incidentes de seguridad que nos ayuda a reducir esos niveles. Y cuando estamos en el proceso de la base de conocimiento y aprendizaje y cierre con el informe, pues obviamente eso es una brecha que nos ayuda a cerrar la gestión de la vulnerabilidad y el proceso de gestión de vulnerabilidades. Por eso quería traerles el tema de manejo de incidentes de seguridad. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Eso realmente era lo que les tenía para hoy. Un tema de cómo hacer un cierre o una visión de los aspectos alrededor de lo que hay en el cierre de la gestión de vulnerabilidades, que recordemos nos ayudan a fortalecer los riesgos y a fortalecer las líneas bases y los documentos hardening sobre las plataformas. No sé si hay preguntas. Ok, muchas gracias, Gina. Profe, de pronto ahí, no sé, el tema de cuando uno hace la recuperación a partir de imágenes de evidencia forense, ahí se requiere como aplicar un tema de legal, ¿cierto? Aplicarlo o amarrarlo a unas normas que permitan no. Profe, qué pena ahí. Sí, No, amarrarlo como a unas normas que no lleven a un estrado judicial o cosas así cuando uno encuentre la realidad del evento adverso que pasó, ¿no? esa es una buena pregunta, muy interesante, y eso depende. Depende de lo que estemos buscando, cómo lo estemos buscando y la intención. Si solamente queremos conocer qué fue lo que sucedió y trabajar para que no vuelva a pasar, perfecto, listo, se hace lo que tiene que hacer. Pero si la intencionalidad del proceso, del gerente o del presidente o el que esté llamando es denunciar, demandar a quien haya hecho ese tipo de cosas, entonces sí hay que considerar todo el proceso completo de manejo de la custodia y evidencia digital, porque eso va a ser fundamental cuando se aporten las evidencias ante un estrado judicial, porque lo primero que va a preguntar el juez es ¿y quién es el perito informático? Y es claro que en las empresas no hay un peritaje, no hay un perito informático, pues los peritos son del CTI y de la Fiscalía. Pero dentro de los procesos de manejo de incidentes y informática forense hay una cosa que se llama el primer respondiente. Entonces el primer respondiente es aquella persona que está de frente del evento y que tiene el conocimiento de primera mano. Ahora, si esa persona es una persona que de una u otra manera tiene una cierta competencia en términos técnicos y de seguridad, es un primer respondiente válido. Y lo que hace uno dentro del proceso es canalizar ya con un ente de control para que termine de hacer como el juicio de valor y la investigación, valide el procedimiento de recolección de evidencia bajo la cadena de custodia y ya eso se va como evidencia digital en la demanda, para allá, para el juzgado. En la medida en que se logre localizar qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. ¿Por qué eso?
Cuando ocurren eventos de seguridad del lado externo, o sea, vienen desde Internet, cuando se hace ese tipo de cosas es muy probable que se encuentren direcciones IP que son falsas. O sea, hacen una IP spoofing y desde esa IP falsa pues hacen el ataque. Entonces ahí dice uno, pues bueno, no tengo nada que hacer. Pero si yo tengo un evento de seguridad que encontré que internamente hubo un problema y que internamente hay un atacante, pueden suceder dos cosas. Uno, que realmente encuentre el atacante, o sea, la máquina o el sistema que generó. Y dentro de la investigación alguien tendrá que definir quién fue, quién persona. O dos, es muy probable que ese sistema que utiliza una persona esté comprometido. Entonces, por eso en la investigación forense hay que ser muy cuidadoso con los juicios de valor, porque puede que mi máquina esté comprometida y el señor que estaba haciendo el análisis forense dijo, no, es que eso fue Héctor Vargas, clarísimo, vea, ahí está en la máquina, y resulta que el trasfondo de eso es que mi máquina ya estaba comprometida, o sea, mi máquina tenía un malware, tenía un troyano, y desde ese troyano fue que se atacó toda la red, y me están involucrando a mí como persona. Entonces hay que hacer una serie de procedimientos de informática forense, si es de afuera y si es de adentro, pero sí, la respuesta a tu pregunta es sí, si vamos a utilizar o el pensado es llevar esto a un estrado judicial o a una denuncia, hay que utilizar ese tipo de procedimientos un poco más drásticos para que la evidencia realmente sea válida. Esa es la respuesta. Gracias, profe. Ok, no compañeros, los dejo entonces, si no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente por participar. No sé, ¿alguien habló? ¿Pregunta adicional? Sí, yo por acá, José. Lo que pasa es que yo te había escrito en el chat que teníamos como la nota muy bajita y viéndolo en realidad, sí tiene razón usted en cuanto a que no describimos el sistema operativo, pero no se hizo realmente porque en el mismo informe decía qué tipo de sistema operativo estábamos haciendo el ataque. E incluso en uno de ellos, cuando le hice pues que le comenté por acá lo que habíamos hecho los informes, mandamos más informes de los que era, ya habíamos dicho que incluso era el parche que se debía aplicar para WannaCry en su momento, frente a esa vulnerabilidad que encontramos en la máquina. Entonces no sé nosotros cómo podemos mejorar esa nota, que podemos hacer ahí. Bueno, realmente el tema, que incluso en general lo comenté ahora al otro compañero, no está. Ahorita que no llego. Sí, no hay Medellín problema. de los tacos. Sí, no hay problema con eso. Y seguramente mañana en Medellín habrá más tacos que hay marchas. Con lluvia y con marchas estamos completicos. Y creo que a nivel Colombia también van a haber marchas. El tema ahí no solamente fue el comentario asociado al tipo de sistema operativo. Realmente el comentario fue más global y es que los informes tienen que tener una explicación. Los informes, como se solicitaba, debía de tener un análisis. No es el hecho de yo suelto una herramienta y ve, ahí está el informe. La pregunta es, ustedes que son los gestores de los temas de seguridad, ¿cuál es su análisis? ¿Cuál es su reporte? ¿Qué quieren decir esas evidencias? ¿Qué quiere decir eso? Imagínense ustedes un cliente y ustedes corren Nexus y le dice, listo señor cliente, estamos listos, mándame el informe, y ustedes cogen y le envían los PDFs que generaron a Nexus. ¿Qué cara podrá hacer el cliente? No entendió nada. Ahí vamos. Entonces uno dice, pero ¿y yo qué hago aquí? ¿Cierto? O sea, no hay un informe. Yo les pedía, háganme un informe explicando el análisis de eso. O sea, ¿qué encontraron? 3 vulnerabilidades muy altas, muy bajas, muy bajitas, gordas, anchas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué 3 vulnerabilidades? Porque una, se cerraron, no se cerraron, el proceso fue coherente, la vulnerabilidad se puede cerrar, en las conclusiones la herramienta funcionó, no funcionó. O sea, ¿qué hay alrededor del análisis de esos informes? Ese es el core del tema. No necesariamente, que no fue sistema operativo, bien, es claro. Pero realmente el core global fue ese, no hubo el suficiente análisis para entregar un informe de gestión de vulnerabilidades. Ok. Ese es el mensaje. Entonces ahí como no se puede hacer ya nada entonces.
Pues si quieres hablamos en estos días a ver qué podemos hacer para superar un poquito esa nota, un reto adicional o algo así. Lo Oh, estamos vale. hablando, no, no hay ningún problema con eso, no hay problema. Pero Ah, miramos. listo, listo, profe, gracias, pues. Listo. Bueno, compañeros, muchas gracias. Sí, Gina. Claro, Gina, ¿cuál es la consulta? Claro que sí. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, Aló. claro, claro. Aló, Gina. Ya los escucho. Ok, Eh, cuéntame. Profe, es que en actividad última, en la última actividad, hay una cosa que dice opcional. Eso es, o sea, es si lo queremos hacer. Ah, ok. Ah, bueno, me acordaste de eso justamente. Y para el compañero que me estuvo preguntando ahora, eh, para levantar la nota de la actividad 2 podemos hacer la opcional de la actividad 3. Que es Cali Líneas o algo así, ¿cierto? Sí, es opcional. O sea, el trabajo solamente va hasta el punto anterior. Si ustedes quieren hacer todo el tema de Kali Linux, bienvenido. Y eso se tendrá una nota adicional o se subirá a una de las noticas anteriores. Ah, listo, profe. Esa era la duda. Listo. Y para el compañero ahora que nos preguntó José, esa sería la opción para subir un poquito la actividad número 2, que me hagan la actividad opcional de la actividad número 3. Listo, profe, gracias. Listo. Perfecto. No, aquí la estrategia es que aprendamos. La estrategia es que miremos cómo todo este cuento de la seguridad surge de una u otra manera. Mm, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por participar. Creo que tienen otra conferencia a las ya. Entonces dejemos por hoy. Espero juiciosamente sus actividades para poder retroalimentarlas de la misma manera. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días es la última de cierre y vamos a hacer un recuento de muchas cositas. Que pasen una feliz noche todos, que Dios los bendiga. Ok, feliz noche.